Hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 27. Tiene como título La culpabilidad del hombre y el amor de nuestro Dios. Así que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta tarde, por esta noche, Señor, que tú nuevamente nos has reunido, nos has congregado en tu nombre, Señor, para hablarnos, para enseñarnos, ministrarnos, para afirmar nuestro corazón, Señor, en la fe en tu Hijo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hemos venido a ti, Señor, reconociendo que eres el único, Señor, que puede suplir en cada aspecto de nuestra vida, cada necesidad. Señor, gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Señor, que hoy tu palabra sea glorificada, exaltada, y que hoy nos vayamos convencidos, Señor, de lo que representa tu amor, de cuál es tu amor y cuál fue la manifestación de tu amor en nuestros corazones, Señor. Por eso hoy te damos la gloria y la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios sin pérdida de tiempo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 27. El Señor Jesús, hablando a los fariseos, dice: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es, dice que pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es realmente lo que el Señor Jesús hoy nos está enseñando? Él realmente quiere que entendamos la gravedad del pecado. Él quiere que todo hombre sepa la gravedad del pecado y sea consciente del pecado. Él habla con los fariseos y habla acerca del pecado y de la gravedad del pecado y quiere concientizar a todos los hombres del peligro eminente del pecado, de lo que él realmente representa. Tenemos a los fariseos que habían tomado la ley y habían hecho algo práctico de ella. Habían hecho algo práctico. Tomaron la ley y ellos creían que eran justos, buenos, santos delante de Dios simplemente porque no cometían un acto que la ley realmente prohibía, pero el Señor Jesús hacía un énfasis y él realmente quería que todos los hombres se den cuenta de la gravedad del pecado. El pecado realmente no es hacer esto o hacer aquello, y él quería que se den cuenta que ellos necesitaban ser cambiados, que ellos necesitaban un nuevo corazón, que el pecado no se originaba en algo práctico, sino aquello que lo impulsaba a hacerlo. Es el deseo, es el cambio de nuestro corazón. Y el Señor Jesús hacía énfasis en eso. Y él decía realmente que el problema no era que ellos cumplieran la ley, sino que sus corazones debían ser cambiados. Realmente quería que sean conscientes de que el pecado era severo y que realmente era destructivo, y que por más que alguien esté haciendo algo moralmente correcto, la naturaleza del hombre ya estaba corrompida en su corazón. La naturaleza del hombre realmente ya estaba corrompida. Ellos necesitaban un nuevo corazón, necesitaban ser cambiados. Es como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, cuando él dice: el pecado me engañó y la ley, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y así también me mató. El apóstol Pablo creía que cumpliendo ciertos aspectos de la ley estaba exento y liberado de todo pecado, pero dice que el pecado lo había engañado. Porque ¿qué es lo que representa la ley? La ley no vino a enseñarnos a vivir moralmente. La ley lo único que hacía era mostrarle al hombre la condición de su verdadera naturaleza pecaminosa. Que el hecho de que el hombre no practique un pecado no quiere decir de que esté exento de pecado. ¿Qué es lo que representa la ley? Dijo Pablo que la ley, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí la codicia, me engañó y me mató. Pablo había sido engañado por la misma ley que Dios había dado. Él mismo había creído que no cumpliendo ciertos aspectos o cumpliendo ciertos aspectos de la ley, él era bueno, él era justo, él era santo, como todos los judíos. Pero el Señor Jesús les estaba enseñando otra cosa. Que el problema no estaba en lo que ellos ejecutaban y practicaban, sino que el problema estaba en su corazón. Su naturaleza estaba realmente corrompida. Necesitaban un nuevo corazón. Ustedes se abstienen de adulterio,
Pero ¿qué hay con sus deseos? ¿Qué hay con el deseo que tienen internamente en su corazón? Porque el Señor Jesús también enseñó en la Biblia, dice, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Jesús quería que el hombre comprenda de que el hecho de que él no practique un pecado no lo dejaba exento del pecado. El hombre estaba corrompido por sus deseos, como dice Pablo, dice en Romanos 7, el pecado me engañó. Yo mismo fui engañado. Yo mismo, el pecado me engañó creyendo que era santo, justo, bueno y recto delante de Dios porque cumplía la ley, pero nunca había examinado mi propio corazón, la naturaleza de mi corazón, los deseos de mi corazón, los pensamientos de mi mente. Y eso es lo que representa la ley. La ley no vino a enseñarles a vivir al hombre, ya que el hombre jamás pudo cumplir la ley. No hay un hombre que haya cumplido la ley, por eso vino el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que representa la ley para los judíos y para todos los hombres? Lo único que representa es la condición necesitada del hombre. Porque el hombre al considerar la ley ve su necesidad, ve su verdadera naturaleza. La ley vino a mostrarle al hombre su verdadera naturaleza pecaminosa y caída. No era para algo práctico, la ley era espiritual. La ley nos muestra realmente que necesitamos de Cristo Jesús, que realmente la naturaleza del hombre está corrompida, la intención del corazón del hombre. ¿Qué hay con la intención del corazón del hombre? Mire lo que dice Lucas capítulo 16, verso 15. Y esto es lo que dice el Señor en Lucas 16, verso 15. Dice, entonces les dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que de los hombres tienen y que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hermanos míos, el Señor Jesús y el énfasis de su palabra es, realmente ustedes consideran que son justos, pero ¿qué hay de sus corazones? ¿Qué hay de sus pensamientos? ¿Qué hay de sus deseos? Por eso el hombre nunca se acerca en plena certidumbre de fe al Señor. Siempre considera en un aspecto que Él es muy bueno sin examinar su propio corazón. Y el Señor quería que el hombre sepa que realmente el pecado era grave y era severo y que Dios no lo estaba escondiendo, que Él conocía los pensamientos y los corazones y que por eso el Hijo de Dios se estaba presentando a este lugar. La ley lo único que hacía era, y la ley y el propósito de la ley, lo único que era el propósito de la ley, por eso Dios dio la ley, era para mostrarle al hombre su verdadera condición. No era para que el hombre se justifique, como dice Jesús. Ustedes se justifican delante de los hombres, pero mi Padre que está en los cielos conoce sus corazones. El propósito de la ley no era para que nosotros nos justifiquemos, para que los hombres se justifiquen y para que los judíos se justifiquen, sino para que se den cuenta de su verdadera naturaleza necesitada de Dios. Ese era el propósito. Nunca, hermanos amados, considerando el problema, la condición y la gravedad del pecado que muchos ignoran, nunca vamos a llegar a una salvación, a menos que comprendamos realmente lo que significa el pecado. Por eso estos judíos se quedaron sin la gracia, se quedaron sin la salvación, porque nunca consideraron que realmente el pecado era muy severo, era grave. Y así hay muchos que se acercan a la iglesia, y así hay muchos que concluyen en una iglesia, que concurren a una iglesia, sin considerar todavía la gravedad y la severidad del pecado, lo que representa el pecado. Hermanos, cuando vemos a Jesús, que dice que Él anuncia su muerte delante de sus discípulos y el apóstol Pedro le dice, Señor, que esto a ti no te acontezca, quédate aquí, no vayas a Jerusalén, quieren matarte. Mas el Señor le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Cuando leemos las Escrituras vemos un propósito prefijado por el Padre. Vemos que el Padre había predestinado desde antes de la fundación del mundo que su Hijo vendría al mundo y vendría a morir por los pecadores. Todos los profetas anuncian la muerte de Jesús. Había un propósito prefijado por el Padre. ¿Qué nos muestra el propósito prefijado por el Padre? La necesidad del hombre, la necesidad que realmente tenemos delante de Él, la necesidad que tenemos delante del Señor. Nunca vamos a llegar a una salvación a menos que no comprendamos lo que significa.
Cuando Jesús dice, debo ir a Jerusalén, puso su mirada hacia Jerusalén y caminó hacia Jerusalén. No solamente nos está mostrando el propósito de Dios con el hombre, sino la necesidad fundamental del hombre que Jesús venía a suplir. Él venía a morir por los pecadores. Él venía a dar su vida por aquellos que realmente estaban bajo la condición y la naturaleza del hombre pecaminosa. Debemos considerar eso. Debemos considerar cualquier hombre. Por eso fue con tanta convicción a Jerusalén. Por eso no acudió a los ángeles cuando estaba delante de Poncio Pilatos, cuando Poncio Pilatos dijo, habla, defiéndete, haz algo para que yo pueda librarte. Y el Señor le contestó, si yo quiero puedo rogarle a mi Padre y Él enviaría legiones de ángeles para librarme. Pero el Padre prefijó que de tal manera amó a los que Él escogió, que me ha enviado al mundo a morir por ellos. Debo morir por ellos, porque de la única manera en que puedo derramar el amor de mi Padre es en una cruz, y muriendo y liberando al hombre de su gran necesidad, que es el pecado. No podemos acercarnos a Cristo sin reconocer que Él vino al mundo con un único propósito: morir por todos nosotros. ¿Alguna vez miraste la cruz y realmente la contemplaste? ¿Alguna vez te preguntaste quién murió ahí? ¿Alguna vez te quedaste observando esa cruz y dijiste, ¿por qué Él murió? ¿Qué representa esa muerte? ¿Cuál fue el motivo de su muerte? ¿Alguna vez te has contemplado eso al mirarla? Porque de la única manera que puedes llegar a reconocer el amor de Dios es contemplando quién murió ahí, qué vino a hacer al mundo y por quién murió. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez miraste a la cruz y dijiste, ¿por qué Él tuvo que morir? Él tuvo que morir por tu problema, por el problema que abarca a toda la humanidad y a todos los que una vez estuvimos en ella. Hoy estamos libres de eso porque Cristo nos hizo libres. Pero realmente has mirado la cruz y la has contemplado. ¿Sabes lo que realmente representa? El Señor Jesús quería que los judíos comprendieran de que el hecho de que ellos cumplían la ley no estaban exentos de la ley. Necesitaban del Señor, necesitaban de su gracia. El Señor Jesús quería que entiendan que la ley y el propósito de la ley era que ellos examinaran en su propio corazón su propia naturaleza, que necesitaban del Señor, que abracen al Señor, que crean en Él. ¿Sabemos lo que realmente representa la encarnación del Hijo de Dios y su venida al mundo, hermanos míos? ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes que el Señor Jesús les está diciendo, de cierto os digo que el que miró a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella? ¿No se dan cuenta que no se trata de lo que ustedes hacen realmente, moralmente, sino la verdadera condición de su corazón? ¿Cuántos realmente de nosotros hemos necesitado un nuevo corazón? Todos los que estamos en este lugar, todos, porque no se trata de lo que sabemos, sino de lo que deseamos. Podemos hacer las cosas correctas, pero ¿qué hay de nuestros deseos? ¿Qué hay de nuestros pensamientos? El Señor Jesús les estaba diciendo a los judíos, ¿qué hay de sus deseos? ¿Qué hay de sus pensamientos? Hermanos, ¿a cuántas de las iglesias que podemos llegar a concurrir hoy, en cuántas se habla del pecado? ¿En cuántas realmente se menciona la palabra pecado? Tenemos que hablarla siempre. Tenemos que recordar siempre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y una manera honrada de recordarla es recordar nuestra vieja condición para hacer memoria realmente de lo que Él hizo por nosotros. Si te disgusta la doctrina del pecado, realmente, si te molesta oír la palabra pecado, si te disgusta una predicación acerca de la culpabilidad del hombre y el pecado, o hay una sola y única razón: no eres cristiano. No eres cristiano en absoluto, porque estás negando el mensaje del Evangelio, estás negando el sacrificio de Cristo, estás negando el propósito del Padre, estás negando las profecías de los profetas, los salmos, todas las escrituras las estás negando. ¿A cuántos le ha disgustado alguna vez o a cuántos le disgusta la palabra pecado? A muchos, ¿verdad? A los judíos les disgustaba. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a aceptar su verdadera naturaleza necesitada del Hijo de Dios. Hoy vamos a muchas iglesias y concurrimos y podemos estar un año en una congregación que nunca hubo una predicación acerca de la gravedad del pecado y la necesidad de Cristo. Si te disgusta la palabra pecado, si alguna vez te disgustó la palabra pecado, no eres cristiano en absoluto. Niegas el Evangelio, no te ves como un pecador y jamás puedes ser salvo.
porque solo un hombre que se ve como pecador, dice el Señor Jesús, y quería que entiendan los fariseos, solo un hombre que reconoce su verdadera naturaleza, solo un hombre que se ve como un pecador, solamente ese hombre puede abrazar la salvación en Cristo. Solamente ese hombre puede acercarse a Cristo en plena certidumbre de fe. No un hombre que se justifique puede ser cristiano, sino aquel que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos realmente serán consolados por mi Padre, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que vienen en bancarrota espiritual reconociendo que su verdadera naturaleza está caída y que necesitan del amor y de la gracia de nuestro Dios en Cristo. Entonces la misericordia del Padre dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque ellos nunca estuvieron dispuestos a aceptar su verdadera condición y naturaleza pecaminosa, hermanos. Dios nos libre si realmente queremos un nuevo corazón, si quiere ser cambiado el hombre, si el hombre realmente quiere acercarse a Cristo y quiere ser salvo, nunca puede hacerlo a menos que no diga, Señor, heme aquí, miserable soy un mísero pecador, ten misericordia de mí y derrama y salpícame y realmente derrama la sangre de tu Hijo sobre mí. Es vital esta doctrina, que hoy por hoy vemos que es la doctrina que menos se predica. ¿Cómo podemos pretender que pueden haber personas salvas en una congregación si nunca se da una predicación acerca del pecado? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Se entiende realmente de lo que estamos hablando? Que cómo puede haber personas que abracen, amen, sirvan, honren al Hijo si nunca han reconocido su verdadera naturaleza delante de Dios. ¿Cómo puede haber personas que piden un nuevo corazón sin reconocer el sacrificio de Cristo? Hermanos, si nosotros no nos reconocemos y si el hombre no se reconoce como pecador, nunca podrá ser salvo. Siempre le digo, a aquellos que les disgusta la palabra pecado y encima se hacen llamar cristianos, no lo son en absoluto. Porque todos los hombres que abrazaron la gracia reconocieron su condición. Hasta el último, como dice Pablo, yo el más mísero, el más pecador de todos. ¿Cómo no eran que eras justificado por la ley? ¿Acaso no eras justo? No. Pero un día cuando vino Cristo, dice, me he dado cuenta de que la ley es espiritual. Y lo único que hizo la ley es mostrar mi verdadera naturaleza necesitada de Dios. Hoy por hoy esta doctrina es vital. La doctrina del pecado es vital dentro de una congregación porque nadie podrá ser salvo a menos que no sea consciente de la gravedad del pecado. Como Jesús enseñaba a estos fariseos, y él les decía, ustedes cumplen la ley, ustedes piensan que porque no adulteran son justos delante de Dios, mas yo digo, ¿qué hay de sus pensamientos? ¿Qué hay de los impulsos de sus deseos? ¿Qué hay realmente lo que desean en sus mentes y en sus corazones? Ellos necesitaban un nuevo corazón, necesitaban ser cambiados. A menos que no reconozcamos esto, jamás tendremos un verdadero encuentro con nuestro Señor. Jamás tendremos la verdadera santidad. Hombres que rechazan a Jesús, lo rechazan por una única razón. No están dispuestos a reconocer su propio pecado y su naturaleza caída. ¿Es verdad o no es verdad? ¿No pasó con los judíos? ¿Por qué rechazaron a Jesús? Porque nunca estuvieron dispuestos a considerarse que eran hombres tan pecadores como cualquier gentil. Como cualquier hombre necesitaban de la gracia. Necesitaban realmente reconocer ese pecado para pertenecer a la familia de Dios. Tienen velada la cruz. No la comprenden ni lo que realmente significa. La gloria del Evangelio y su mensaje realmente representa eso. Hermanos míos, cuando el apóstol Pablo predicaba, él dice que él no venía con excelencia de palabras, que él no venía con sabiduría, con su intelecto, sino que él predicaba a Cristo crucificado. ¿Saben lo que eso representa? Ese es el eminente suceso más glorioso que hay sobre la faz de la humanidad. La cruz es el suceso más poderoso, glorioso y majestuoso que pudo haber existido en toda la historia de la raza humana. La cruz representa el problema del hombre, pero la solución del hombre en Cristo Jesús también.
podemos comprender que es lo más maravilloso que sucedió en la tierra, a tal punto que el apóstol Pablo diga, pero lejos de mí es de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No hay nada por el que jactarse, no hay nada más glorioso, no hay nada más maravilloso en esta tierra. Nunca sucedió, jamás sucederá nada más maravilloso que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí Él estaba solucionando todos nuestros problemas, y el problema más grave, que es nuestro pecado. ¿Sabe lo que dice Juan? Primera de Juan 4, versículo 7. Dice esto: Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué Juan realmente ama a Dios? ¿Por qué podemos decir que realmente amamos a Dios? ¿Por qué una persona, y cuál es el requisito, condición y verdad absoluta que solo puede producir el amor de una persona hacia Dios? ¿Por qué todavía no amas a Dios lo suficiente? ¿Por qué todavía no te has rendido a sus pies? ¿Por qué todavía no amas a Dios como cualquier creyente debería amarlo? Como Juan realmente lo expresa. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Enviando, dice, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué todavía no amamos a Dios lo suficiente? Porque todavía no hemos comprendido realmente lo que Él hizo por nosotros. Porque todavía no hemos comprendido realmente lo que representa que Cristo venga y muera por nosotros. Porque todavía no hemos reconocido realmente el amor de Dios. Porque todavía no amas a Dios. ¿Has comprendido el amor de Dios por ti? ¿Has comprendido cuánto Él realmente te ama? Por eso cada creyente ama a Dios. Porque cada cristiano y todo aquel que profesa ser hijo ama a Dios. Porque Él realmente miró hacia la cruz y contempló y entendió realmente cuál era su problema, lo que representaba su problema y lo que Dios derramó en esa cruz para solucionarlo, derramar su amor y manifestarlo. ¿Por qué todavía no amo a Dios? Porque todavía no he dado mi vida a los pies de nuestro Señor. Porque todavía no he inclinado todas mis fuerzas, intelecto, todo mi ser en cuerpo, alma y espíritu hacia aquel que me amó. Porque todavía no he comprendido lo que Él hizo por mí. Porque todavía veo la cruz, pero no la contemplo como Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque eso es lo más valioso para cada persona. Porque es lo único que debemos recordar, porque es lo único que debemos apreciar, porque es lo que más debemos glorificar, porque es lo que más debemos exaltar, ya que la muerte y la ley produjo el pecado y el pecado así la muerte, pues el infierno, la condenación era para mí. Pero un día el Padre, antes de la fundación del mundo, ya había preparado a su Hijo para enviarlo en rescate por mí, porque Él realmente me ama. Amo a mi Padre porque Él realmente manifestó su amor por mí, enviando a su Hijo a morir por mí, para darme vida y vida eterna. Ningún hombre llegará a amar a Dios
a menos que no comprenda su verdadera naturaleza y lo que Dios hizo por él en la cruz, en Cristo Jesús. Ningún hombre llegará a dar su vida por el Evangelio, a predicar el Evangelio, a ser fiel al Evangelio, a tener un encuentro real con Dios, a menos que no comprenda lo que Dios hizo por él. Por eso Juan dice, no es que amo a Dios porque un día produjo el deseo de amarlo. No, he visto a su Hijo muerto, he visto a su Hijo siendo crucificado, azotado y golpeado, he visto a mi Salvador siendo maniatado, he visto a mi Salvador siendo blasfemado, siendo insultado injustamente. He visto a mi Salvador sufrir. He visto a mi Salvador clavado en una cruz y clamando por mí, rogando por los pecadores. Nadie va a decirme que tengo que amar a Dios simplemente porque en un día puso el deseo. He visto con mis ojos lo que representaba mi vida y lo que Él hizo por mí. Amo a Dios porque Él me amó primero. Amo a Dios porque no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por mí en rescate. Por mí me amó. Y ese es el amor del Padre, que ha dado la vida de su unigénito Hijo por la propiciación por mis pecados. Ese era mi problema y ese era el amor del Padre. Nunca vamos a amar a Dios, nunca le vamos a dar nuestro corazón a menos que no nos detengamos detenidamente, miremos la cruz, la contemplemos y digamos, ¿quién murió ahí? ¿Por qué murió ahí? ¿Era necesario que lo haga? Claro que sí. Una vez contemplando todo eso, el hombre dirá, es necesario que acepte a Cristo. Es necesario que me reconozca un pecador delante de Él. De lo contrario, nunca podré ser salvo. ¿Entendemos de lo que estamos hablando? La culpabilidad del hombre y el amor de Dios. ¿Por qué todas las escrituras hablan de Cristo, pero hablan de la muerte de Cristo? ¿Por qué Isaías profetiza, Isaías 54, acerca de el unigénito Hijo y dice, este es mi Hijo que fue llevado como oveja al matadero, no abrió su boca, trasquilado, traspasado fue. Este es mi Hijo que morirá realmente. ¿Qué es lo que representa? A veces leemos Isaías y vemos el sacrificio de Cristo y decimos, qué amor que nos tenía el Señor. Cuánto amor que tenía por nosotros. Pero examina lo que está sucediendo ahí. ¿Por qué está sucediendo? ¿Alguna vez el hombre considera examinar por qué el Hijo Santo, puro y recto de Dios está muriendo? Algunos realmente han pensado, ¿por qué este hombre que no halló pecado en su boca, nunca habló engaño y jamás hizo pecado, se le fue contado como pecador, muerto entre los pecadores? ¿Por qué sucedió eso? Todo hombre debería preguntarse, ¿por qué este hombre está muriendo? Su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el problema de todo creyente y de todo hombre que debe aceptar. La otra vez hablábamos y decíamos, la separación del Hijo con el Padre y ese agonizante clamor que narran los evangelios y dicen, Padre, ¿por qué me has desamparado? Que por un leve momento el Padre le dé la espalda a su Hijo. Que por un leve momento el Padre, siendo justo y recto, tenga que darle la espalda a su Hijo. Pero luego comprendemos todo. Luego comprendemos que el Padre, por un leve momento, se apartó del Hijo y le dio la espalda. Para darle toda la gloria nuevamente después. Para darle la gloria a Él. Él no ayudó y socorrió al Hijo porque quería que el Hijo se lleve toda la gloria, toda la honra. Pero imaginamos lo que eso produjo en el Hijo. Esa separación y es producto de nuestras transgresiones y pecados. Que nunca vamos a poder ser salvos a menos que no reconozcamos que estamos enfermos. Que Él no vino por sanos, sino por enfermos, y no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos míos, nunca se aparte de nuestro corazón esto. Nunca se aparte el propósito de la venida del Hijo de nuestro corazón. Que el amor del Padre nos predestinó, pero que también necesitábamos de ese amor manifestado en la cruz.
Si nosotros no comprendemos esto, nunca vamos a tener una verdadera comprensión del Evangelio. Nunca vamos a tener una verdadera comprensión del Evangelio, a menos que este no sea el principio de nuestra fe. Este es el principio de la fe de todo hombre. Y hoy vamos a las iglesias y no se nombra la palabra pecado, y el hombre se siente justo y nunca viene arrepentido, y nunca se considera tan necesitado, pues esta doctrina del pecado es lo único que nos lleva a la salvación. Hacerle entender al hombre su culpabilidad, la gracia y el amor de Dios manifestado en la cruz es lo único que nos llevará a abrazar a Cristo Jesús. Es lo único que nos llevará a abrazar, es lo único que producirá en nuestra alma, ser y espíritu, amar a Dios con todo nuestro corazón, aferrarnos a Él. No hay un verdadero evangelio para nosotros si no aceptamos. Nunca habrá una verdadera salvación. Jamás habrá una verdadera evangelización. Jamás habrá una verdadera santidad. Jamás habrá un verdadero conocimiento de Dios, a menos que no reconozcamos la gravedad del pecado. Y eso es lo que Jesús quería que los hombres entiendan. Ustedes cumplen la ley, pero han hecho de la ley algo práctico. Simplemente la cumplen y el propósito de la ley era manifestar la naturaleza de su corazón para ver realmente la necesidad que tenían de un Salvador. Han malinterpretado la ley, como Pablo dice en Romanos 7. Pero la ley, esta ley que es buena, pura, santa, produjo en mí la muerte. Nunca me he dado cuenta de eso. Me engañó la ley y me mató pensando que era algo práctico para mí. Pero nunca me he dado cuenta que lo único que manifestaba la ley era mi verdadera condición y mi naturaleza necesitada. Romanos 7, leamos. Vamos a ponernos de pie. Cuando, para entender y tener algo más expresivo, cuando está Abel con Caín y su hermano Caín, sabemos que tomó la vida de su hermano Abel, y hay una advertencia porque este Dios tenía una relación tanto con Caín como con Abel. Y hay este Dios que, para que nosotros nos demos cuenta de la culpabilidad del hombre y de que todo hombre necesita, de que Romanos 3:10 dice no hay justo ni ninguno. Dice que el Señor habla con Caín y le dice, Caín, el pecado está a la puerta y a ti será su deseo. Él quiere controlarte, Él quiere dominarte. El Señor ya conocía los pensamientos de Caín. Sabía que él ya se había dispuesto a tomar la vida de su hermano. ¿A dónde se originó ese pecado antes de cometerlo? En su mente. En su mente él ya estaba gestando y maquinando eso. A veces podemos decir, el Señor me ha librado, no he pecado. Pero ¿qué hay de tus deseos? ¿Qué hay de lo que piensas? ¿Qué hay de lo que realmente maquinas? ¿Cuáles son tus deseos? Entonces allí todo hombre puede darse cuenta de que aunque viva una vida moralmente correcta, no está exento de pecado. ¿Qué hay de lo que piensa? ¿Qué hay de los deseos, como dice el Señor? Porque lo que es sublime para los hombres, para Dios es abominación. Porque Dios conoce los corazones. Ningún hombre está exento de esto. Todo hombre es culpable ante la sangre y el sacrificio de Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Todo hombre de la tierra necesita a Cristo Jesús. Todo hombre necesita de nuestro Salvador. Hemos abrazado eso. Hemos abrazado eso realmente. Ojo con el pecado, porque es sutil, porque destruye, corrompe. No seamos nunca pasivos ante él. Enfrentémoslos en todos nuestros aspectos. Ahora como hombres regenerados que han recibido un nuevo corazón, que ya no vivimos de una manera correcta simplemente porque la vida nos dice que así debemos vivir, sino que ahora hacemos lo correcto porque tenemos el deseo. La ley se ha ido dentro nuestro. Ya no es una imposición por temor, sino es un deseo por amor. No hago lo que quiero porque Dios me lo pide, hago lo que deseo porque a Él le agrada. Nunca ignoremos que el hombre necesita un nuevo corazón, que todo hombre necesita ser cambiado, que necesita un corazón. Ahora podemos comprender que estamos en este lugar y somos pocos, lo sé,
Somos pocos porque hablamos la verdad y porque hemos comprendido la naturaleza del Evangelio. Porque hemos comprendido la palabra de Dios. Porque comprendemos lo que la Biblia también enseña y dice. Ancha es la puerta que conduce a la perdición, pero angosto el camino que conduce a la salvación. Entrad por él. Entrad por él. ¿Por qué somos pocos? Porque las Escrituras se cumplen. Porque hoy el hombre no está buscando a Cristo como su Salvador. Lo único que quiere es provisión. Lo único que quiere es suplir sus propios deseos. Lo único que quiere es las bendiciones del Padre, pero no abrazar a su Hijo y el sacrificio de su Hijo. Lo único que quiere es ser liberado del diablo, pero no quiere reconocer lo que la cruz representa. Hermanos, estamos aquí por una única razón, porque Dios ha manifestado su amor en cada uno de nosotros. Porque toda la Biblia habla acerca de su Hijo, pero habla acerca de su Hijo muriendo por nosotros. Entonces representa la gravedad que teníamos, lo severo que era nuestra enfermedad, que Él vino a curar. Padre, oramos hoy. Oramos porque hemos reconocido, Padre, que éramos hombres pecadores, que estábamos alejados de ti. Siempre haremos memoria de lo que es el pecado, como tú, Señor, lo hiciste en la institución de la cena del Señor, cuando partiste el pan y bebiste también de esa copa y dijiste, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cada vez que lo coman, hágalo en memoria de mí. Cada vez que beban de esta copa, hágala en memoria de mí. Porque la muerte del Señor anuncia a tu iglesia hasta que tú vengas, mi Señor. Y eso es lo que tú querías que sigamos enseñando, tu muerte. ¿Por qué has muerto? Lo que representa tu muerte. Lo que es maravillosa y digna de ser recordada todos los días de nuestra vida. ¿De dónde nos has quitado por ella? ¿Hacia dónde nos has trasladado? ¿En qué nos has convertido por ella? Señor, la cruz y tu muerte es el eminente suceso más glorioso en toda la historia de la raza humana. Y tú querías que la recordemos y querías que tu iglesia siga predicando acerca de ella. Por eso, Señor, hacemos memoria siempre de ti, honrándote en lo que hiciste, hablando de la gravedad del pecado y de lo que tú hiciste por nosotros. Señor, te adoramos, te amamos y te bendecimos. Y ningún hombre jamás llegará a amarte, Padre, a menos que no reconozca lo que tu Hijo hizo por él en la cruz. Señor, te glorificamos, te exaltamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.